On January the 27th, 1954, the members of the first Argentine expedition to the Himalayas, who would attempt to reach the summit at Mount Dhaulagiri, depart from Buenos Aires to India. El último campamento instalado, 7.600, ahí nos encontramos con lo que no conocíamos porque no era visible de nuestra vertiente. After 2 nights of temperatures below minus 30 degrees centigrade, under a snowstorm at a level of 7,600 meters, the leader of the expedition, Francisco Ibáñez, suffered frozen feet and was unable to walk. El médico ya nos había dicho que Ibáñez estaba mal, que había que tratar de llevarlo lo antes posible. A rescue is organized to bring Ibáñez down from the mountain and to take him to the nearest hospital. Despite the efforts of his companions, Francisco Ibáñez died in Kathmandu. Porque nosotros realmente, cuando fue subido al avión, dijimos, bueno, se salvó. 50 years later, the members of the first Argentine expedition to the Himalayas rebuild the story that joined them forever. In the 50s, mountain climbing in Argentina was limited to a few enthusiasts. No había escuelas, no había equipos especiales, no había tecnología publicada. Encontrar un libro de montaña era una cosa rara. Íbamos por la calle con mochila y nos miraban como si fuéramos bichos de cesto. Teníamos la facultad de no tener que subir los cerros por la ruta más difícil. Había que subir el cerro por subirlo y si no tenía nombre, ponerle el nombre que uno quería. Que eso era muy bonito, que no es algo que pueden hacer los andinistas actuales, que ya está todo subido prácticamente y todo con nombre. Y un poco más romántico, porque lo hacíamos porque queríamos, sin ningún auspicio, sin ninguna cosa. Ahora el andinismo está todo basado, en la mayoría de los casos, por alguien que lo auspicia y que exige que haya éxito. Y es un compromiso mayor que no lo tuvimos nosotros. Éramos más libres para hacerlo. Hoy si quieres ir al Himalaya en este momento, sin quitarle mérito al esfuerzo ni nada por el estilo. Es cuestión de entrenarte personalmente y juntar el dinero para pagar tu viaje. In 1954, only 3 of the 14 8,000-meter summits in the world had been achieved. The first Argentine expedition to the Himalayas wanted to make Argentina the 4th nation capable of reaching one of the highest peaks in the world. The goal was Mount Dhaulagiri at 8,167 meters high. Una expedición al Himalaya de entonces era como ir ahora a Marte. Era muy complicado llegar, era muy largo, era muy difícil, muy complejo todo. No había ninguna organización previa. En Nepal no existía ninguna organización que estuviera en condiciones de colaborar con las expediciones. In 1953, the Swiss reached the 7,200 meters point and found a rocky formation named the Pera. They couldn't continue because of technical and logistic difficulties. A year later, the Argentinians took into account the Swiss experience and all the information they could gather about the mountain to organize their expedition. En aquella época no se sabía mucho de Himalaya. Si yo hubiera sabido en aquel entonces lo que sé hoy, estoy convencido que hubiéramos subido a la cumbre y sin mayores problemas. The leader of the expedition was First Lieutenant Francisco Ibáñez. In 1952, he had been the coordinator of the French expedition, which for the first time reached the summit of Mount Fitzroy in Patagonia. Juan Domingo Perón, then the Argentinian president, entrusted to Ibáñez the organization of the first expedition. For those pioneers of the Andes who had never been over 7,000 meters, the Himalayan mountain range was an unknown quantity. Y cuando uno llega al Himalaya se encuentra con que los Andes son una pequeñez. Los pequeños cerros son de 7.000, ¿no?
Hay cerros, hay un centenar de cerros, pienso yo, altos como la Aconcagua. Entonces uno se encuentra con una cosa descomunal. After the long trip from Buenos Aires, with several days in Europe, the expeditionaries arrived in Delhi and sent 12 tons of equipment on a train to the terminal city of Natanwa. The cargo continued by truck to the first Nepalese city of Bhairawa. The 11 members of the Argentine expedition meet the team of Highland porters who will accompany them in the Dhaulagiri adventure. The Sherpas became allies of the expedition, proving their incredible strength to overcome the hardships of the mountain, and friendships started growing amongst them. Georges Inara Iragui was the cameraman, designated by Ibáñez to document the expedition to the Himalayas. Lo más bravo de la expedición para el cameraman era que yo tenía que tomar en lo posible la expedición en forma panorámica y la expedición en forma personal, close-up. Entonces, para lograr eso, habiendo un solo cameraman, yo tenía que irme adelante. La expedición eran 300 cargadores, ocupaban no menos de 1,5 kilómetros. Entonces yo me adelantaba, me establecía con los trípodes, las cámaras y todo eso, y tomaba la columna que venía atravesando, en su caso, la selva o el hielo, y partíamos ya cuando había pasado la columna. Y teníamos que ganarle a la columna para llegar de nuevo a un punto que se veía panorámico o que se veía interesante por el fondo. During the approach march, the local people from the nearby villages came close to look at the foreigners walking towards one of the highest mountains in the planet, Mount Dhaulagiri. Para la mayoría de esa gente éramos los primeros blancos que han visto, así que se pueden imaginar cómo nos trataban, cómo nos miraban. Todo para ellos éramos una curiosidad, pero única, ¿no? Y se venían de muy lejos, a veces de días caminando para vernos, para estar cerca de nosotros. Antonio Ruiz Baramendi was the expedition doctor. He knew from his experiences with European expeditions the necessity of carrying a good amount of medicines for the Nepalese people who were coming in great numbers to the camps to get medical assistance. The approach march took 2 weeks. The job was becoming more difficult each time. The first sergeant, Philippe Godoy, was in the front, opening the way with a machete, cutting through the giant bamboo forest. Together with Gerardo Botzel, they built bridges over the Nepal rivers to allow the expedition to pass. Mandamos observadores, guías para revisar el territorio que íbamos a atravesar, porque éramos la segunda expedición que entraba en esa zona. Entonces esa avanzada era la que se encontraba con gran cantidad de monos, algunas serpientes. Atravesamos zonas de tigres, donde habían asaltado ya a las poblaciones. Recién cuando estábamos en el campamento 1, ahí apareció toda la montaña delante de nosotros, con toda la potencia, digamos, que tenía encima, ¿no? Que eran varios miles de metros de paredes y glaciares colgantes. Already on the mountain, they started the work that would allow them to attack the summit. Encuentro que era una ruta extraordinariamente andina, o alpina también, como se quiera decir, muy bonita. Tenía todas las fases, tenía roca, ventisqueros. Nunca sufrimos prácticamente una avalancha en la ruta nuestra. Uno de ellos se instaló en medio de un ventisquero, un glaciar, que es la pared por donde nosotros ascendimos. Es puro hielo y en 2 kilómetros de desnivel. 2 kilómetros de desnivel es el doble de la pared sur de la Aconcagua, pero no en escalones como están en la Aconcagua, sino en una sola plancha que no había donde establecer una carpa, ni hacer un escalón para dormir. Following the suggestion of the Swiss, who attempted to climb the Dhaulagiri in 1953, the Argentines decided to explode TNT at 7,200 meters over the Pera to install Camp 6.
In certain circles, this method was considered unsporting. However, the success of the expedition depended on the explosions that the team under Godoy's leadership would produce. Without Camp 6 on the Pera, it was not possible to access the Dhaulagiri summit. With Camp 6 now installed, the first group to assault reached 7,600 meters and set up Camp 7. Studying the route to the summit, they found a near vertical wall of rock 400 meters high. This was a surprise because from their former camps, the wall was not visible. Entonces, estando en la cresta, la pared esta nos ofrecía bastantes dificultades, particularmente por la gran altitud y el frío. Ya estábamos casi a 8.000 metros. Así que cuando estudiamos la pared desde el campamento en la cresta no éramos muy optimistas. In the city of Mendoza, the development of the expedition was followed with special interest. Most of the members were from Mendoza, and their families followed with anguish the little news given by the media at the time. Ya todos me daban por muerto o por estropeado. Entonces todo el mundo que le encontraba en la calle a mi señora le preguntaba, bueno, ya sos viuda. Y la hicieron pasar muy mal rato a la gente. Porque nadie tenía fe en que nosotros íbamos a volver. Hay una carta que, por ejemplo, me escribía, estaba en un campamento, me dice, te voy a hacer una marca cada vez que sienta una avalancha. Y en la carta, 5 o 6 veces, la marquita de las avalanchas que mientras él escribía la carta. From the Dhaulagiri, the news was scarce, and the newspapers reflected the uncertainties surrounding the families of the expeditionaries. The letters sent to Argentina from Nepal took weeks. Fue un tiempo muy angustiante porque las noticias venían esporádicamente. Pasaron 2 meses que no teníamos noticias, cuando se decía que se había perdido la expedición y que había habido muertos. Todo el mundo preguntándote, bueno, ¿y qué noticias tenés? ¿Y qué pasó? Y lo mismo que saben ustedes, nada. At the Dhaulagiri mountain, the expedition entered the final steps. Camp 7 was already installed at 7,600 meters, and the team was planning the assault on the summit. Ibáñez comienza a sentir en ese campamento el problema del congelamiento de sus pies. Una molestia, un dolor. Entonces, bueno, la verdad es que en ese momento, en ese lugar, los ánimos cayeron bastante. El día 26 llegaron las primeras malas noticias acerca del monzón. Escuchamos que el monzón se desplazaba del norte del mar de Andamán hacia el este y centro de Bengala. Si seguía de este a oeste, pronto llegaría a nuestra zona. De noche la carpa empezó a deslizarse. Tuvimos que salir así como estábamos para fijarla, para no irnos, porque de un lado, no sé, son varios miles de metros y para el otro por lo menos 500 seguro, ¿no? Más o menos la fijamos, pero creo que en esa noche, y también Ibáñez quedó congelado. No congelado todavía, pero ya en el proceso de congelamiento. Pero en la mañana me di cuenta que mis piernas no me respondían más y sabía que tengo que decidir la retirada, ¿no? Quise convencer a Ibáñez también, porque estábamos juntos en la misma carpa. Le quise convencer de que bajara conmigo. Dijo, no, yo tengo que quedar de apoyo a Vatseli, Maniani, a Pasang Davalama y a Angnima, que siguieron para llegar a 8.000. Ibáñez does not feel in good enough condition to go on with them. He decided to remain so as not to interfere with the climbing. With little expectations of overcoming the wall, they decided to carry only the climbing equipment, expecting that their return to Camp 7 would be quick. Fuimos ganando altura, hora tras hora. Entre las 5 o 6 de la tarde terminó la pared. Ya no podíamos regresar sin que nos tomara la noche en la bajada. Tampoco podíamos seguir a la cumbre sin ningún equipo. De manera que no tuvimos más remedio que optar por
cavar una gruta en la nieve, debajo de una gran roca, y meternos allí los cuatro para pasar la noche. According to the altimeter, they were at 8,050 meters. To check the measuring, they looked at the neighboring mountains. The summit of the Dhaulagiri Himal, at 7,950 meters, was below their level. Y ahí nos avisaron que llegaba el monzón al lugar donde estábamos nosotros. El monzón cayó justo cuando estos estaban a 8,000 metros de altura. During the night, heavy snow fell due to the monsoon. Inside the bivouac, the expeditionaries sit on the cords and take turns to cover their feet with the backpack. They eat some chocolate bars, a little cheese, condensed milk, and some candies to satisfy their hunger and their thirst. The night at 8,050 meters became endless. They feel the effects of the height and the tiredness from the climbing. The following morning, the skies are clear, but there is a lot of snow. Y ahí se planteó el gran dilema. ¿Seguimos a la cumbre? Basel dijo con mucho acierto, si vamos a la cumbre no vamos a tardar menos de 2 a 3 horas, tenemos que regresar y tenemos que bajar la pared, que ahora está con nieve, está húmeda, está peligrosa. Con muy buen criterio decidió, acá volvemos porque si seguimos quizás llegamos a la cumbre, pero muy difícil que vamos a volver, ¿no? Entonces decidió la bajada. Eso fue, digamos, lo más correcto que pudo haber hecho, ¿no? It was too much to risk. They decided to go down and give way to another group waiting to assault the summit. Once the wall was finished, it was already dark. They started walking to Camp 7. They were disorientated by the darkness. Then they saw a light signaling up the mountain. They realized that it was Ibanez, who, even without seeing them, had the hope that the light would guide them to the camp. They arrived, totally exhausted. Ibáñez nos ayudó para descalzarnos, porque lo que eran los cubrebotas y botas era toda una masa de hielo, de nieve. Nosotros ya no estábamos en condiciones de apoyar mucho. De una forma u otra, pasamos la noche. The day after, rested a little, they decided to go down to give way to the next team to attack the summit. Ibáñez empieza a buscar sus grampones que se había quitado cuando habíamos llegado 4 o 5 días antes. Rastrillamos la nieve y no hubo forma de encontrar su grampón. Pero Ibáñez sin grampón, en cuanto daba un paso, resbalaba. Avanzaba, por ejemplo, yo, largo una cuerda, 25, 30 metros, me afirmaba bien en el hielo con grampones, piqueta, y le iba recogiendo la cuerda mientras Ibáñez venía remando en la ladera hasta que por ahí se deslizaba y lo frenaba con la piqueta. ¿No? Claro que me sacudía entero, pesaba muchísimo más que yo. After an exhausting effort, they managed to reach the camp at the Pera. To continue going down in those conditions was impossible. Ibanez convinced his companions to go on without him, to send 2 Sherpas with a new pair of crampons. On June the 5th, the Sherpas departed Camp 6 with the crampons, but Ibanez's feet were so frozen that he couldn't stand up. Immediately, Roberto Busquets decided to form a rescue team and talked with Ruiz Beramendi, the doctor, for him to come to look for Ibanez. They found Ibanez completely exhausted. He could hardly move his hand to say hello. Pues llegó Ruiz, le abrimos los pantalones y ya era mármol todo. Le hablé muy claro. Le dije, mira Paco, no, tú ya no puedes hacer nada por esto, te vamos a meter en un saco. Tú sabes que no vas a tener defensa, con los brazos adentro, todo. Trataremos de que no nos pase nada, pero te voy a meter en un saco de cualquier forma y no te puedes oponer. No, me dijo, yo ya sé que no se haga así, que hagan lo que quieran. Entonces lo metieron en su bolsa a dormir, que eran dobles, muy buenas las bolsas. Lo ataron así con cuerda, como si fuera un trineo, cuya va a ser la bolsa a dormir, solamente con la cabecita afuera. Busquets, Ruiz, and 2 Sherpas start to take Ibanez down, sliding through the ice all afternoon. When the snow had melted, they took Ibanez, holding him between 2 people, to Camp 1. Then they organized the final retreat from the mountain.
They still have 250 kilometers through the forest to Pokhara. 14 members of the expedition suffer some degree of freezing, and the monsoon pours rain daily. Ibañez's condition worsens day by day, and halfway they had to make an emergency operation. El médico improvisó en la carpa una especie de hospitalito, se desinfectó todo como se pudo, qué sé yo, en medio de la lluvia, en medio de la selva, y ahí le cortó los dedos a los pies. On the way, they find that the rising waters of the Mayandikola River washed out all the bridges that they had built during their approach trip. They made a very hard alternative route, especially for the coolies, who carried Ibañez on a bamboo basket secured with cords over their chests. Paco estaba mal. El médico ya nos había dicho que Ibañez estaba mal, que había que tratar de llevarlo lo antes posible. Entonces, Busquet y yo fuimos saliendo del grupo con lo que teníamos puesto y lo que pudimos meter en una mochilita, y fuimos sacándole tiempo al resto de la expedición que traía a Paco, que estaba a la marcha limitada por la condición en que venía Paco. Venía en una silla que la transportaban a la espalda los coolies. Tuvimos 6 días caminando sin dormir. Digamos, 1 hora dormiríamos por ahí en algún lado para llegar a contratar un avión a Pokhara. Prácticamente el avión lo estaba esperando en Pokhara, y eso para nosotros fue un logro, porque les dio la posibilidad de llegar al hospital de Kamandú derecho. At Pokhara, Ibañez suffered the amputation of 1 foot. His condition was critical, so they decided not to amputate the other foot in case he didn't survive. Aterriza el avión, se había terminado la operación, entonces inmediatamente se lo lleva con una camilla, le hicieron un hueco en el avión y ahí partió. Llega a Kamandú, ahí lo esperaban, lo atendieron, pero ya no se pudo con la septicemia y a los 2 días falleció. Immediately, the media spread the sad news. Newspapers and specialized magazines dedicated pages to remember the Andinista. His companions couldn't believe that Paco was dead. En ese avión donde se lo va cargando Ibañez, venía el telegrama para Ibañez donde le comunicaban el nacimiento de su hijo. Nos llegó la noticia que nació el hijo de él, y se ve que nació 2 meses antes. Bueno, con los dedos hizo así, y nosotros no sabíamos en principio, pero se ve que se dio cuenta, pues no pudo hablar, y mostró los 2 meses que el hijo le nació antes de lo previsto, ¿no? The rest of the expeditionaries come back to their country on different flights. In Argentina, their families and friends awaited their arrival. In Buenos Aires, Ibañez's wife, Beatriz Oberteg, overwhelmed by the situation, arranged to meet with Busquet in a park to ask him about the death of her husband. Siempre he sido yo partidario de que cuando uno juzga a alguien en la montaña, tiene que subir hasta el lugar que pasaron las cosas y ahí decidir, no un juez que con una estufa abajo trata de interpretar lo que ha pasado en la montaña. La montaña es difícil y uno tiene que estar en el lugar para saber cómo han sido los asuntos. Así que con Betty quedó completamente conforme con esa cosa que hablé con ella y no hubo ningún problema. La verdad que no tenía por qué haberlo. Todos estábamos preocupados de Ibañez, cualquiera de nosotros. Yo sé que si me hubiera pasado a mí, Ibañez también habría ido a buscarme. During the months of the Dhaulagiri expedition, the mountaineers' families lived moments of anguish, waiting for their return. 50 years later, the adventure story lives in each of their minds. En el momento de partir de la India, le mandé un telegrama a mi señora, diciéndole que la esperaba en el hotel tal, que era el Hotel Nova Roma, en Roma, tal día. Y chau. La primera noche que nos juntamos, no dormimos. Pasamos toda la noche charlando. Y bueno, por supuesto, ella estaba llena de preguntas y yo con poca respuesta, ¿no?
Yo creo que hoy, no sé si se me presentara una cosa así, no sé si lo dejaría ir. The expeditionaries returned with honor to Argentina and were bonded by a strong friendship. There remain profound memories in all of them. Digamos, un recuerdo no bueno en la bajada, por ejemplo, es que de repente Paco se quejaba porque seguramente arrastraba la cara por el hielo, a veces se me daba vuelta. Y no tuve nada mejor que echarle un garabato, que se quedara callado. Y eso me ha dolido siempre, todavía me duele. Pero la verdad que venía con tanto esfuerzo de hacer las cosas, de no irnos para abajo, de que no pasara nada, y yo no soy para garabatear a nadie, pero fue un momento que después me lo recriminaba. Beyond the heroism and the challenge to reach a summit in those pioneer years, there is something that distinguishes the Argentine expedition from others. La amistad es lo más hermoso que, digamos, que se puede apreciar, porque a pesar de los años que han pasado, se mantiene prácticamente el grupo completo, está todo unido, nos mantenemos en contacto prácticamente permanente y hay una relación de afecto entre ellos especialmente muy grande. La amistad que yo tengo con compañeros de ascensión es irrevocable, es definitiva, y el cariño que nos tenemos, por ejemplo, con todos los expedicionarios, es como somos como hermanos, ¿no? Nuestros hijos y nuestros nietos son amigos entre ellos, así que es toda una familia, una gran familia hoy día, y tuvimos suerte de que no hubo absolutamente ningún roce en la expedición, a pesar de las situaciones de riesgo y situaciones de emergencia que hemos tenido que pasar, ¿no? Creo que de las pocas expediciones que han ido a una cosa como la nuestra, que no lleguen peleados. Aquí nadie llegó peleado, todos estábamos completamente conformes, no conformes porque hubiéramos querido llegar a la cumbre, pero amigablemente, digamos, que las cosas se habían hecho lo mejor posible. Y eso es una gran cosa, eso que pasó, y es la amistad que tenemos ahora, que es una amistad completa en todo sentido. Yo tengo una pieza para ellos allá en la casa. At the 50th anniversary of the first Argentine expedition, in April 2004, a new expedition set off to the Himalayas to attempt to realize the dream of reaching the summit of Mount Dhaulagiri. Insisto que nuestro objetivo principal no es llegar a la cumbre, sino reconocer el trabajo de esas personas que hace 50 años, sin ningún conocimiento del Himalaya, con muchísimas dificultades, con unos proyectos que eran de meses, ¿no? Nosotros vamos a estar 45 días, en las expediciones del año 50 se tardaban meses, o sea, 4 o 5 meses en poder acometer una montaña. Eso es lo que nosotros queremos realmente rememorar y en cierta forma revivir. Creemos que como montañeros debemos alimentar nuestra ilusión y vivir un episodio como el que vivieron los hombres del 54 en el Dhaulagiri. Creo que es un recuerdo que lo mantendremos todos los miembros de la expedición del 2004 latente en nuestros corazones. Como éxito, la cumbre, volver todos, volver sanos, sin lastimones y bueno, y que volvamos más amigos que de lo que somos ahora, ¿no? Yo por lo pronto estoy muy emocionado. Creo que ha sido un gesto muy generoso. Entonces siempre les digo a los chicos que les deseo que cuando cumplan sus 50 años venga otro grupo. Y les diga, bueno, vamos a hacer una expedición en homenaje a la expedición que hizo el homenaje. On May the 14th, 2004, at 1450 Nepal time, the Argentine Victor Herrera and the Catalan Xavi Arias reached 8,167 meters at Mount Dhaulagiri. Finally, the summit has been reached. They summarize the efforts of all Argentine expeditions which challenged the mountains.